Hola, bienvenidos a un nuevo video de quinto grado. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 5, la lección 4.3, propiedad distributiva de la división sobre la suma y la resta. Les invito a que tengan sus libros de textos en mano y nos ubicamos en la página 96. Continuemos entonces con nuestro analiza. El analiza dice calcula el largo de la figura sombreada y tenemos por este lado una figura número 1 y por este otro la figura número 2. Entonces piensen en sus casitas cómo nosotros podemos dar solución a este analiza. Entonces empezaremos por la figura número 1. Observemos la figura que tenemos acá, que es de un rectángulo. Muy bien, nosotros ya sabemos cómo calcular el área de un rectángulo. Observemos que en esta parte ha sido dividido en dos. El número 1 tiene 16 centímetros cuadrados y la parte número 2 tiene 19.2 centímetros cuadrados. Entonces, como dice el ejercicio, calcule el largo de la figura sombreada. Observamos que toda esta figura ha sido sombreada y por tanto este es todo el largo que nosotros necesitamos encontrar. Otro dato que ya nos brinda el libro es ya el ancho o la altura de este rectángulo, 3.2 centímetros. Muy bien, pero ustedes ya en sus casitas tuvieron la oportunidad de poder resolverlo y alguien dijo: bueno, entonces necesito sumar estas dos áreas para encontrar el área total de todo este rectángulo. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces nos quedaría 16 centímetros cuadrados más 19.2 centímetros cuadrados. A ver, hagan esa suma por aparte. Exacto. Es 35.2 centímetros cuadrados. Ahora que ya conocemos el área total, ¿qué operación es la siguiente a hacer para poder calcular el largo? Exacto, es una división. Entonces el largo va a ser igual a 35.2 centímetros cuadrados entre 3.2 centímetros, que es el ancho o la altura del rectángulo. Ahora hagamos esta división. Muy bien, anteriormente hemos visto que nuestro divisor lo podemos convertir a un número natural llevando el punto decimal hasta la décima. En este caso vamos a mover este punto decimal un desplazamiento hacia la derecha. Este ya no es mi punto decimal. De igual manera en nuestro dividendo también haremos lo mismo. Un desplazamiento hacia la derecha. Y ese ya no es mi punto decimal. Ahora entonces tengo una división de 352 entre 32. Entonces probemos ahora con 32 por 11. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Y 1 por 3, 3. Entonces sumamos 2. 3 más 2, 5. Y luego queda 3. Entonces yo tengo que a 11 menos 352. 2 menos 2, 0. 5 menos 5, 0. Y 3 menos 3, 0. Por tanto, entonces 352 entre 32 es 11. Lo que me significa que entonces el lado va a ser igual a 11 centímetros, que es este lado de la primera figura. Otro de ustedes pudo haber hecho la opción de poder separar estas dos áreas, en este caso dividir 16 entre 3.2 centímetros cuadrados, sumándole el área de 19.2 centímetros cuadrados entre 3.2 centímetros, que también es de manera válida. ¿Cómo quedaría entonces expresado esta segunda forma de cómo nosotros podemos dar solución para encontrar el largo de la figura sombreada? Bueno, entonces quedaría el largo va a ser igual a 16 centímetros cuadrados entre 3.2 centímetros.
cerramos entre paréntesis y vamos a sumar el área de 19.2 centímetros cuadrados entre 3.2 centímetros. Y es así como podemos encontrar el lado también de esa figura. Entonces tendríamos que realizar estas dos divisiones ahí en sus casitas. Al realizar 16 entre 3.2 hacemos el proceso de convertir nuestro divisor llevando el punto decimal a la décima. En este caso quedaría 32. También deberíamos de agregar un 0 ya que es muy necesario. Y ahora tendríamos que 5 por 32 es 160 restado, entonces da residuo 0. Entonces quiere decir que 16 entre 3.2 es 5. De igual forma también tenemos 19.2 entre 3.2. También hicimos el de llevar el punto decimal hasta la décima. Y nos quedó 192 entre 32, dando como resultado 6 por 32 es 192 como residuo 0. Entonces quiere decir que al efectuar esas dos divisiones tenemos el resultado de 5 y de 6. Teniendo 5 centímetros más 6 centímetros. El lado entonces es igual a 11 centímetros. Dando el mismo resultado que anteriormente hemos hecho. Dos resultados totalmente diferentes en los cuales ambos son de manera correcta para poder encontrar el lado de la figura sombreada. Ahora pasaremos a resolver la figura número 2. Observemos que esta figura también es un rectángulo. La única diferencia es que está dividido en dos partes y una está sombreada y la otra no está sombreada. Como tal lo dice que debemos de calcular el largo de la figura sombreada. Entonces el largo de la figura sombreada a calcular es esta. Muy bien, entonces observemos que también nos da ya el total del área de todo este rectángulo. De igual forma nos da el área del rectángulo, la parte que no está sombreada. Entonces la que no conocemos es la de la figura sombreada. En este caso es necesario que la encontremos para luego poder encontrar su largo. También ya nos brinda el ancho o la altura de 3.5 centímetros. Entonces, ¿qué operación es la que nosotros debemos de realizar para poder calcular esta área sombreada? Exacto, es una resta. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Como ya conocemos toda el área de este rectángulo, lo único que nos quedaría es restar el área que ya conocemos, que es la no sombreada. Y la tendríamos de 31.5 centímetros cuadrados menos 17.5 centímetros cuadrados. Hagamos esta resta por favor en sus casitas, obteniendo como resultado A igual a exactamente 14 centímetros cuadrados. Ahora, esta área solamente pertenece a esta parte de la figura sombreada. Ahora que ya conocemos el área de esta figura sombreada, podemos calcular su largo porque también ya conocemos su ancho o su altura, que es 3.5. ¿Qué operación es la que necesitamos realizar? Exacto, es una división. En este caso sería que el lado va a ser igual a 14 centímetros cuadrados entre 3.5 centímetros. Hagamos por favor esta operación. Al realizar la división de 14 entre 3.5, hacemos el mismo proceso de siempre. El divisor, el punto decimal, llevarlo hasta la décima. En este caso quedaría acá y me queda 35. Por tanto, también me indica que yo debo de rellenar un espacio con 0 en el dividendo. Entonces al realizar la operación me queda 4 por 35. En este caso me da 140. Se lo resto al dividendo y me da como residuo 0. Lo que me indica que 14 entre 3.5 entonces me indica que es 4.
Entonces quiere decir que 14 centímetros cuadrados entre 3.5 centímetros, el lado que mide esta parte de la figura sombreada es de 4 centímetros. De igual manera, otro de ustedes pudo encontrar la solución de tener 31.5 centímetros cuadrados entre 3.5 centímetros y luego haber restado la parte no sombreada, que es 17.5 centímetros cuadrados entre 3.5 centímetros, que quedaría de la siguiente forma. Tendremos 31.5 centímetros cuadrados entre 3.5 centímetros. A todo esto tenemos que restar 17.5 centímetros cuadrados entre 3.5. Entonces, hagamos por favor estas divisiones. Al realizar estas dos operaciones tendríamos 31.5 entre 3.5. Hacemos el proceso de llevar el punto decimal hasta la décima y convertimos nuestro divisor en un número natural y de igual forma nuestro dividendo. Entonces quedaría 315 entre 35. Entonces al tener 9 por 35 me da 315 teniendo como residuo 0. Por tanto, entonces mi resultado de esta división es 9. De igual forma, 17.5 entre 3.5, llevando nuestro punto decimal hasta la décima, obtenemos 175 entre 35. Entonces 5 por 35 da como resultado 175, teniendo como resultado residuo 0. Entonces quiere decir que al realizar esa división voy a obtener 5. Entonces tendríamos 9 centímetros menos 5 centímetros. Como resultado, el lado de esa figura sombreada sería 4 centímetros. Y es el mismo resultado que hicimos anteriormente, nada más que de dos formas diferentes y las cuales son muy acertadas. Entonces, este lado mide 4 centímetros. Ahora analizaremos la parte del comprende. Dice que los números decimales también cumplen la propiedad distributiva de la división sobre la suma y la resta. Sí, y nos presentan una figura de un triángulo, un círculo y un cuadrado. Representan números decimales, se cumple que. Las figuras antes mencionadas las vamos a comparar con la primera figura que vimos para poder calcular el largo de esa figura sombreada. La tenemos de esta manera. Dice que la propiedad distributiva en la suma, en este caso el primer figura que teníamos era 16 más 19.2, sumando estas dos áreas entre el ancho que era 3.2. Entonces la propiedad distributiva hace énfasis en tener 16 entre 3.2 sumando más 19.2 entre 3.2. Esta es la parte aplicativa de la propiedad distributiva en la división. También dice la propiedad distributiva para la resta y se nos presenta también las mismas figuras. Ahora nosotros vamos a representar estas mismas figuras, pero con los datos de la segunda figura, donde tendríamos que encontrar el largo. Los datos que teníamos anteriormente eran las áreas. En este caso, al área total de la figura le estábamos restando el área no sombreada. En este caso, 31.5 menos 17.5, todo esto sobre 3.5. La propiedad distributiva en la resta se da de esta forma, es decir, que tendríamos 31.5 entre 3.5. A todo esto también vamos a restarle y abrimos paréntesis 17.5 entre 3.5 y cerramos paréntesis. Entonces, esta es la aplicación de la propiedad distributiva en la división sobre la resta. Habiendo ya repasado un poco el comprende, yo los invito a que cada uno de ustedes resuelvan estos ejercicios en casa, tanto de este libro de texto como el cuaderno de ejercicio. Yo sé que cada uno de ustedes puede resolverlos. Nos vemos en un próximo video.